en la vejez. Es un día muy importante, sobre todo para tomar conciencia y con lo que eso significa, ¿no? Y es por eso que vamos a tomar contacto vía teléfono con Cecilia Martínez. Ella es la titular del área del adulto mayor del municipio San Rafaelino. ¿Cómo te va, Cecilia? Te saluda Silvio Barroso. Buen día. Hola, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, es un día muy importante, yo lo decía recién en la introducción, ¿no? Día Mundial de la toma de conciencia del abuso y el maltrato en la vejez. ¿Cómo se trabaja en ese sentido desde el área que vos comandás, Cecilia? Mira, nosotros dar a conocer, bueno, como decías vos, lo que es la problemática que presenta y, bueno, hacer distintas campañas de concientización y de prevención de esta situación. Bien, ¿y qué se entiende de maltrato? Yo así, el título obviamente uno lo dice, bueno, es literal, se entiende, Silvio, es fácil de entender. Pero ¿qué entienden ustedes por eso? ¿O qué debería entender la sociedad por maltrato o abuso a la vejez? Y el maltrato puede ser tanto físico, psicológico, social. Hay distintas maneras de poder hacer un maltrato al adulto mayor. Bien, y sobre todo en esta edad, viste que son tan vulnerables y cualquier maltrato se siente de distinta manera. Claro, porque cuando uno habla de maltrato inmediatamente lo asocia con pegarle, ¿no?, a una persona físicamente, pero hay también otras maneras de maltratar a un adulto mayor. Por ejemplo, se me ocurre en algunas partes del país en el último tiempo con el tema del cobro de los jubilados, los que no tenían tarjetas, ¿no?, haciendo cola, ponerle 3 horas, hacinados. Ahí es una manera también de maltratar al adulto mayor, ¿no? Y en lo que está en el cobro de los haberes jubilatorios también va por parte de los familiares el no hacerles un acompañamiento o no estar cerca de ellos donde ellos no tengan que asistir a enfrentarse a estas bajas temperaturas y estar haciendo largas horas. Bien, ¿tienen muchas denuncias ustedes allí? No sé si reciben denuncias de parte de maltrato institucional o social, etcétera. Sí, recibimos denuncias de familiares, también nos llegan oficios de judiciales, comisarías, donde nosotros no tenemos un poder de policía de actuar netamente, pero asistimos a ver en qué podemos colaborar y ayudar a ese adulto mayor. ¿Y qué tipo de denuncias, por ejemplo? Y el último caso que tuvimos fue un caso de abandono que había hacia unos adultos mayores. En ese caso asistimos al domicilio, corroboramos la situación y bueno, hablamos con... Ellos no tenían familiares, pero tenían un sobrino donde se acercaba y los controlaba muy de vez en cuando, pero tenían una cuidadora. Sí. En ese caso, bueno, asistimos al hogar, se le hizo una encuesta, vimos la situación, hablamos con los adultos mayores y bueno, ellos estuvieron en acuerdo, poniéndonos en contacto con el asilo de Montecomán y los pudimos llevar hasta allá. Bien, vos sabés que hace un par de semanas teníamos la posibilidad de conversar con las autoridades del asilo Hogar Las Mercedes, ¿no? Y nos decía una de las hermanas, una de las monjas que trabaja allí, que es la verdad que mucho más de lo que uno cree, ¿no? Esto que vos planteás, Cecilia, el tema del abandono, ¿no? De viejitos que se quedan sin familia o que la familia los abandona literal, o los dejan internados en el hospital y no los van a ver nunca más, o se quedan en la casa, como este caso que vos acabás de puntualizar, y no va nadie a asistirlos, ¿no? Y quizás algún vecino dice, bueno, qué sé yo, don Pepe, que hace mucho que no lo veo, y lo encuentran ahí abandonado, la familia, pero ni por asomo. Un poco lo que vos decías, ¿no? Es más común el abandono desde los familiares. Bueno, hay muchos adultos mayores que no tienen familiares, pero por ahí la familia se olvida de que lo dejó en un asilo geriátrico o en su mismo domicilio. Sí. Bueno, y son asistidos por vecinos. Sí, tal cual. Bueno, ¿qué tema esto, no? De dejar ahí como si fuera un objeto, ¿no? Voy y lo dejo al asilo y ahí que se las arregle, ¿no? Qué doloroso. Me imagino que ustedes se deben encontrar con casos realmente que te estremecen, ¿no? Y la verdad que es doloroso ver esa situación, sobre todo que uno tiene sentimientos y esas situaciones son muy dolorosas.
Bien, ¿qué pasa en el caso de que ustedes reciban, vos recién lo explicabas claramente y que decías que ustedes no tienen poder de policía y es cierto, no solamente son un nexo, ¿no? Pero en ese Exacto. sentido poder trabajar para coordinar con otras instituciones. ¿Qué pasa con una denuncia, por ejemplo, un vecino que ve a un abuelito que está en condiciones no muy buenas, ni de salud, ni físicas y alimentación, concurre a ustedes a dónde, por ejemplo, para denunciar? Mira, nosotros han ido a la calle Córdoba 156, realizan la denuncia, pero nosotros siempre le pedimos que por favor hagan la misma denuncia en la comisaría más cercana. Claro. Bien. Y luego ellos se comunican con nosotros y para poder asistir al domicilio, porque por ahí también es una realidad que no nos dejan entrar. Claro, claro, claro. O sea que lo recomendable que es, en el caso de que uno ve a algún viejito en estado de abandono, hay que ir a la comisaría y después la comisaría les cursa a ustedes, toma contacto con ustedes y les explica la situación para que ustedes intervengan, ¿es así? Exacto, sí. Ellos concurren y nos mandan un oficio a nosotros por vía mail o por papel. Cecilia, bueno, le recordamos a los oyentes que estamos conversando con Cecilia Martínez. Ella es la titular del área del adulto mayor de la Municipalidad de San Rafael. Cecilia, ¿tienen o han tenido casos de adultos mayores que están en situación de calle? Tuvimos el anteaño pasado, que hubo un caso que tuvo de una abuela que estaba en situación de calle. Y bueno, a esta abuelita la llevamos también al asilo de Montecomán. ¿Una abuelita era que estaba en la calle, viviendo en la calle? Sí, viviendo en la calle. Dormía en la terminal vieja, Ajá. sobre unos cartones. Bueno, nos hicieron la denuncia, nosotros nos acercamos, pudimos verificar, hablamos con ella y bueno, y ella estuvo, aceptó de que la trasladáramos a la asilo. Bien. ¿Qué tema, no? Vos recién lo decías, ¿no? Ahí... Porque uno no deja de involucrarse también desde lo sentimental, también, ¿no? Uno porque tiene padres, tiene abuelos también, ¿no? Y ve eso y dice, pero ¿cómo llega una persona así? ¿Qué pasa con la familia? En el caso de esa abuelita, ¿qué pasó con la familia? ¿Tenía familia? ¿Tenía hijos? No, tampoco. Tenía un hijo que estaba en las mismas situaciones de ella, que no estaba en situación de calle. Estaban los dos juntos. Y que bueno, era una situación económica también muy especial. Bien. ¿Sabes que lo que te decía recién, Cecilia, que hace un par de semanas cuando charlábamos con las autoridades o referentes del asilo, también coinciden con lo que vos decías, ¿no? Hay mucha gente que no tiene familia y que llega a adulto mayor y no tuvo hijos o tuvo hijos y no los dejó de ver y literalmente no tienen a nadie y después terminan internados en el hospital solos o solas. Y en definitiva yendo al hogar, rescatados por el hogar o por ustedes, por ejemplo, y la verdad que es hasta curioso, ¿no? Que una persona llegue a determinada edad y no tenga a nadie, pero a nadie en el mundo, ¿no? Sí, sí. Y vos decís, uno va a tener un sobrino o alguien, y no, por ahí muchos también tienen a sus hijos afuera, fuera del país. Y más allá de una comunicación telefónica y también que los adultos mayores no quieran expresar la situación en la que ellos están pasando. Sí. Y así se van dejando y bueno, y llegan a una situación de soledad absoluta. Cecilia, bueno, ¿cuál es tu mensaje, la recomendación? Hay mucha gente que te está escuchando, hijos, nietos, sobrinos, ahijados. Respecto de la relación que deberíamos, lo ideal, ¿no? Lo que deberíamos tener con nuestros adultos mayores. Te escuchamos. Y respetarlos, valorarlos, y sobre todo que no seamos cómplices de un maltrato hacia los adultos mayores, que denunciemos y que nos acerquemos y sobre todo les demos mucha contención y cariño. Bien. Cecilia, te agradecemos por el contacto. Bueno, muchas gracias, Silvio. Saludos a todos. Dale, muchas gracias, muy amable. Ahí escuchaban ustedes la palabra de Cecilia Martínez. Ella es la titular del área del adulto mayor en San Rafael. Imagino las historias de vida que deben tener, ¿no? Desde el área. Y la verdad que lo decía yo recién con Cecilia, ¿no?
hace un par de semanas cuando teníamos contacto también con las hermanas del asilo Hogar Las Mercedes, la cantidad de historias que tiene esa institución respecto de las personas que llegan a ese lugar, ¿no? Sin familia, o con familia tal vez, ¿no? Y que los van, los llevan, los internan en el Sestakop y después, chao, arreglátelas. Y es así, ¿no? Lo doloroso que debe ser, tal como lo puntualizaba Cecilia, de ver una viejita que llega a la situación de calle, ¿no? De estar viviendo en la calle. Bueno, así que a todos aquellos que tienen papá, que tienen mamá, que tienen abuelo, abuela, o levantás el teléfono, o una escapadita, ¿no? En la bici, en el auto, caminando, está lindo para caminar, hace frío, así que podés caminar, ir a visitar al papá, a la mamá, y me quedo con esto que decía Cecilia también, ¿no? Tomarse el tiempito, alguien en la familia, ¿no? De acompañarlo a cobrar la jubilación, de cuando le toca la vacuna, acompañarlo a ponerse la vacuna, o hacer algún trámite en ANSES, hay que acompañar, porque esto que decía Cecilia es mucho más común de lo que uno cree. Cuando uno habla con las autoridades del PAMI, de ANSES o de alguna entidad bancaria, siempre el responsable, el gerente, etcétera, o el director del organismo te dicen, che, ¿sabés la cantidad de abuelitos, de abuelitas que vienen de edad muy avanzada, ¿no? A hacer un trámite y por ahí les cuesta, ¿no? Vos les explicás y decís, un hijo, un sobrino, alguien que los acompañe, ¿no? Así que en el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato del Adulto Mayor, o del abuso y el maltrato en la vejez, así que a tomarse el tiempito, ese que te estoy diciendo, iba a decir tiempito y sintiendo, también se me mezclaron las palabras, ¿no? Porque tiene que ver con el sentimiento, y de estar presentes, con los papás, o los abuelos o los tíos, ¿no? Por ahí un ahijado, un sobrino, ¿no? De hacerse cargo, de tratar, ¿no? De tomarse un tiempo. Yo sé que por ahí tenés el laburo, la responsabilidad, los hijos, la escuela, el otro, pero bueno, qué sé yo, un día decís, bueno, mira, hoy este tiempito se lo dedico a mi vieja, a mi viejo, o a mi abuelo o a mi abuela, simplemente eso. 10 de la mañana en punto, fría la historia en San Rafael, así que, y también en Malargüe, y también en